más que hablar del lugar, un lugar concreto, un lugar que va a ser epicentro de misterios clásicos. Hace mucho tiempo que no hablamos de casas con sucesos extraordinarios, de supuestos sucesos extraordinarios. Hace mucho que no hablamos de uno de esos sitios donde nuestros reporteros suelen estar y suelen hablar desde allí. Hoy va a ser distinto. Hoy, como digo, es una mesa de redacción. Fue tal el revuelo nacional que provocó el suceso o sucesos misteriosos dentro de ese inmueble que se dividieron posturas recalcitrantes, unas a favor y otras en contra. Han pasado casi 15 años, parece mentira, han pasado casi 15 años, pero todavía en torno a ese sitio y sus misterios hay mucho debate. Y esta noche queremos principalmente sacar conclusiones, acercarnos, si es posible, a la verdad, aunque está difícil, y que participéis. 7640. Quizá muchos de vosotros vivisteis estos fenómenos, quizá muchos de vosotros tenéis vuestra propia opinión. Por cierto, aquí estamos todos: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso y vuestro amigo Iker Jiménez. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Me gustaría que escucharais una voz porque es la característica viva de lo que supuso aquel fenómeno. Da la sensación de que hoy en día las noticias no son como antes. Yo siempre me refiero al célebre tema de las caras de Belmez cuando digo, caramba, 25 portadas. Hoy, vamos, ni las Torres Gemelas provocarían algo igual. Antes la información, hace 15 años, no tanto tiempo, se trabajaba de otra forma. Se intentaba llegar al epicentro de las cosas. La vorágine de las noticias no ahogaba lo que eran fenómenos singulares. Uno de ellos llegaba hasta la cadena SER y provocaba una tremenda expectación. Pero mejor vamos a escucharlo. A todo esto hemos de añadir, Carmelo Encinas, que los propios vigilantes del palacio han hecho constar que no las tienen todas consigo, ¿verdad? Parece que han demostrado su miedo, incluso han exigido entrar allí con perros que les han tenido que permitir hacerlo, porque no es muy normal que se entre con un perro en un palacio que tiene esas riquezas de las que nos hablaba la doctora, pero lo cierto es que les han tenido que dejar porque si no, no entraban, les daba miedo. Decíamos, es el Palacio de los Linares, junto a Cibeles, en el corazón mismo de la ciudad. La historia de los Linares, una historia casi de novela romántica del siglo XIX, se convierte en la base de sustentación de toda la historia, que ahora podría hacernos también llegar bastante lejos. ¿De quién es la voz que dice no tengo mamá? ¿De quién es la voz que dice nunca? Era Iñaki Gabilondo, era el Hoy por Hoy, y era una expectación nacional sin precedentes en la historia del misterio, solo comparable, como decíamos, a las célebres caras de Belmez. ¿Os acordáis del Palacio de Linares? ¿Os acordáis de lo que se dijo, de lo que se escuchó, de lo que se especuló? ¿Os acordáis de investigadores, de videntes? ¿Os acordáis de magnetofones? ¿Os acordáis de péndulos? ¿Os acordáis de túnicas? ¿Os acordáis de sombras de fraude? ¿De qué os acordáis? Yo vivo en Madrid, cerca del palacio, y cada vez que paso por allí oigo voces. Bueno, claro, imagino también que la sugestión, la historia, bueno, yo no estoy diciendo nada, por supuesto, pero es que la historia de ese lugar es que tiene tela. Bueno, es más, tiene tanta tela, Carmen, que si te parece escuchamos, y esta es una grabación histórica, año 90, el día que sale esa noticia, Isaías Lafuente y los compañeros de Hoy por Hoy, Noticia Nacional, se documentan rápidamente en la historia para saber por qué en ese lugar y en otro. Claro, un lugar 3.063 metros el solar, comprado por Mateo Murga, y que tiene su historia, su tremenda historia. Lo escuchamos, era aquella mañana del suceso. José de Murga era marqués de Linares y senador del reino en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando su hijo ya estuvo en edad de ennoviarse, le dio un consejo: cuando quieras buscar mujer, no te guíes sino por tu gusto, porque para eso tú ya vas a aportarlo todo en esta vida. Así que el hijo del marqués le hizo caso y al cabo del tiempo conoció a una muchacha de la que se enamoró. Era hija de la estanquera de la calle Hortaleza. Cuando le comunicó sus amoríos a su padre, el marqués de Linares, cambió el color de su cara y le envió inmediatamente a Londres para separarle de esa muchacha. Al volver, el hijo de Londres a Madrid, se encontró con que su padre ya había muerto y por ello decidió casarse con esta muchacha, la hija de la estanquera.
¿Qué es lo que pasó? Que después, al cabo del tiempo, y una vez ya casado con esta muchacha, revisando los papeles de su padre, encontró una carta que nunca le envió a Londres, en la que decía: te habrá sorprendido, querido hijo, mi reacción después de haberte dicho tantas veces lo contrario a la concesión de tu amor por la hija de la estanquera. Pero es que esa muchacha es tu hermana. La historia de un incesto que incubó, como decíamos, tantos comentarios, tantos rumores y tantas leyendas. La historia de la casa, rodeada ya, como digo, de estas brumas de leyenda alrededor del incesto. Y la historia de unas voces, o la historia de la casa tiene fantasmas, que tiene también larga solera. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 1:35, 22,2 grados de sentido de la temperatura normal. Estamos hablando del Palacio de Linares con todas sus leyendas, ingredientes, historias, que de verdad y qué parte de misterio añadido, inventado. Como siempre en este programa, cada uno de vosotros, cada uno de los amigos oyentes, sacará su conclusión. Lo que es cierto, y no sé si se nota, es que estamos disfrutando, porque desde luego esto, como decía antes, parece la redacción de un periódico antiguo, y tan antiguo, Francisco, tan antiguo, que vamos a ir a por un periódico antiguo. Un periódico que se llamaba Gaceta de Madrid, y que fíjate de qué informaba. Crónica madrileña, 12 de mayo de 1872. Entre los solares que ha adquirido en las últimas semanas don José de Murga, destaca el de 3.063 metros, ubicado frente al Salón del Prado y muy cerca de la Cibeles, orientado principalmente a la calle Alcalá y Recoletos. Terreno imponente en el que en breve comenzará la edificación de un soberbio palacio que será decorado por Pradilla, Plasencia y Domínguez, y alzado, según nos confirman nuestras fuentes de la alta sociedad, sobre piedra arenisca traída ex profeso desde las tierras levantinas de Novelda. Pues como veis, la propia construcción del palacio, el propio levantamiento del palacio, que motivó sus habladurías en los primeros periódicos de esa época en Madrid. ¿Por qué? Pues porque era un acontecimiento social tremendo, era una inversión muy grande, y con los nombres que decían esta crónica son los más importantes de los decoradores de esa época en Madrid. Es decir, que se gastaron una auténtica millonada de la época para adecuar ese lugar que luego, y prefiero no meterme en camisa de 11 varas, pero luego, por lo que hemos visto, y lo cuenta por ejemplo Ángel del Río en su magnífico libro también Duendes y Casas Encantadas de Madrid, el buen amigo Ángel del Río, decía que pasó de mano en mano algunas empresas muy importantes, que tampoco vamos a decirles ahora, pero muy importantes, que compraron el edificio y ni siquiera quisieron utilizarlo. No sé por qué motivos, pero eso generó una leyenda importante. Una leyenda, Francisco, que además tiene más condimentos en toda esta historia, ¿no? El palacio tiene unos cimientos muy legendarios, ¿eh? Hay detalles, por ejemplo, hay detalles que además sirven para intentar explicar qué hay de insólito en todo lo que rodea el Palacio de Linares. Por ejemplo, el matrimonio que lo firma el rey I Amadeo de Saboya entre los marqueses de Linares, bueno, pues años más tarde ellos descubren a través de una carta, y esto es lo que cuenta la leyenda, que son hermanos. Ella es hija ilegítima de Mateo de Murga. Bueno, ellos en ese momento deciden separar las viviendas del palacio para que residan. En la primera planta reside el marqués y en la segunda la marquesa. No solamente eso, sino que ellos habían adoptado a una niña que se llamaba Raimunda. Pero atentos al dato. ¿La famosa Raimunda? No, ese es el enigma. Todo el mundo oficialmente conoce que hay esa hija adoptiva que es Raimunda, pero en muchos de los tapices y cuadros, Santiago lo sabrá muy bien porque lo ha visto, aparece otra niña con esa Raimunda, y se las llamaba las señoritas. Aparece la niña en los tapices. Aparece una niña, pero una niña de la que no hay constancia. Nadie sabe qué es, pero mira, aparece Antonio con Bravo la hija diciendo, se está imaginando adoptada. como yo, la niña en los tapices ahí, con esta música niñas, a esta hora, imagínate. y esas niñas son apodadas en la época como las señoritas de Avecillas. Avecillas, claro, tienes toda la estructura, tienes todas las piezas del puzzle para que la leyenda de ese fantasma, supuesto fantasma, ente de una niña, de una joven deambulando por el palacio, cobre forma, ¿no? Un matrimonio roto, una hija adoptiva, una situación histórica horrible, de pesadilla, una presencia en cuadros junto a la hija oficial de alguien que no se sabe quién es. Está absolutamente todo reflejado en ese edificio de 3 plantas, ladrillo blanco, suntuoso y muy barrocamente decorado, que es el Palacio. Cito, Francisco, al gran cronista de Madrid, Ángel del Río, y compañero en las tareas radiofónicas,
que el Papa León XIII, Casti Connubii, tuvo que hacer esa bula para permitirles vivir en el mismo techo. Esa historia de la niña adoptada, nacida en incesto, lo que sea, y luego cuenta que nunca se pudo datar, pero surge la leyenda registrada en varios periódicos de Madrid, de que esa niña no muere. Bueno, primero, que el protagonista de esta historia, masculino, se acaba suicidando, y es más, dicen algunos que se entierra en el propio acceso al palacio, porque claro, al suicidarse no podía ser enterrado en Camposanto. Y Santiago, hay una historia de una niña que desaparece, dicen, dentro del propio palacio, ¿no? Mira, Iker, hay un personaje histórico que existió, y es una tal Raimunda Avecilla. Pero claro, aquí viene el lío. ¿Quién es Raimunda Avecilla? Claro. Para unos, Raimunda Avecilla es la hija de los marqueses de Linares, que cuando se enteran que son hermanos, tienen que renunciar, lógicamente. Raimunda Avecilla, la versión oficial u oficiosa, se supone que era la hija del administrador de los marqueses. Pero hay un dato muy interesante, y es que al fallecimiento de los marqueses se la declara heredera universal de su título y su fortuna. ¿Quién era esa niña? Pregunto yo. ¿Quién es la niña que aparece en los tapices? Y que hubo una niña, está claro, porque hay un dato, Francisco, lo sabéis. Si no había niña, ¿para qué construyen una casa de muñecas en el jardín? Hoy estamos haciendo, me da la impresión de que estamos viajando un poco a casi el mundo en el buen sentido, de aquel periodismo casi folletinesco de una historia romántica, pero es que los datos están ahí. Es más, se habló también en su día, y yo no sé si los oyentes podrán aportarnos más ideas, pero se habló de una niña emparedada. ¿De dónde surge toda esta historia, Santiago? Pues no se sabe realmente, Iker, no se sabe. Todo forma parte de una leyenda. Se habla de una tal Sara, también, una tal Sara. También se habla de vínculos con Cuba. También se dijo que una segunda niña que podría existir, que pudo existir, pues que era mulata, precisamente, pero no hay nada de cierto. Lo que sí es cierto, y no me quiero adelantar al guión que tienes preestablecido ya, son las psicofonías. Los contenidos de esas voces son voces, en general, infantiles, las que grabamos allí, lamentos de niños, voces infantiles. ¿Por qué? Yo lo dejo ahí en el aire, Iker. En cuanto a los restos y de los que hacías referencia, quizás todo venga... Es que el Palacio Linares es una leyenda, se ha escrito ríos de tinta. Una bola de nieve que se ha ido demasiado... Pero ha ido más. Quizás venga, seguramente venga, por los análisis radiestésicos que hizo el padre Pilón, en los que él, manejaba unas hipótesis porque le hacía una serie de referencias extrañas en la capilla, ¿no? Entonces él decía que el Palacio Linares, para hacer un estudio radiestésico es complicado porque Madrid lo subterráneo está todo lleno de agua. El Palacio Linares además se juntan dos arroyos subterráneos muy potentes en la capital, y que el famoso arroyo Broñigal, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero en la capilla no hay esas aguas subterráneas, o no coincidía con los planos que hay. Y posiblemente esas señales extrañas de la radiestesia del péndulo eran por restos humanos. Ojo, esto no es ninguna locura. Tenemos muchas casas del siglo XIX donde en las capillas o en las iglesias había criptas. Es decir, y hallarse restos humanos era una cosa relativamente... Y seguramente de ahí venga, pues esa otra leyenda de que haya emparedado a alguien.